Muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros seguidores a esta nueva edición de Dinero al Tablero. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Llano, él es director de estudios económicos de Asofondos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Bueno, Jorge, empecemos a hablar de los fondos de pensiones y un poquito por lo básico, ¿cómo funcionan los fondos privados? Los fondos privados o el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica, es donde la población ahorra para su propia vejez. Entonces ahí se unen tres esfuerzos. La población ahorra con sus cotizaciones, que la paga la persona, la empresa y la administradora invierte esos recursos para generarle rendimientos a los mismos afiliados. Entonces siempre que hablamos de rendimientos, los fondos de pensiones el año pasado rentaron 28 billones de pesos, ¿sí? O en abril rentaron 5 billones de pesos. Esos rendimientos son todos para los afiliados, para aumentar el ahorro que tienen los pensionados, los afiliados, y que esos recursos se utilicen para pagar las pensiones que tienen ellos cuando llegan a la vejez. Entonces, es una construcción del ahorro a lo largo de la vida para estar y tener una vejez mucho más tranquila. Esos son los fondos de pensiones. ¿En qué pueden invertir estos fondos para cuidar el dinero de los cotizantes? Listo. El gobierno pone las reglas de inversión de estos recursos de los afiliados, de los 15 millones de afiliados que tenemos hoy en día. El gobierno dice máximo dónde se puede invertir, en qué títulos se puede invertir, y las AFPs con esas reglas generales invierten, digamos, diversifican ese portafolio para lograr los mejores resultados para los afiliados. Entonces, por ejemplo, a partir de 2011, los afiliados pueden escoger 3 formas para invertir los recursos. Esto es un fondo o un portafolio que se llama mayor riesgo. El nombre es terrible, pero ese mayor riesgo implica mayor rentabilidad en el largo plazo. Está el fondo moderado y está el fondo del fondo conservador. Los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en mayor riesgo porque sé que tiene una volatilidad un poco más alta, pero la rentabilidad en el largo plazo es muchísimo mayor y así me ha permitido tener más ahorro y más pensión. ¿Cómo funcionan los ahorros voluntarios o como las adiciones, digamos, a la cuenta personal? Listo. Hay 2 formas de hacer ahorro voluntario. Uno es con las pensiones voluntarias, ¿sí? Que es una cuenta aparte a la cuenta obligatoria que yo tengo, donde puedo invertir, digamos, una parte de mi salario. Tiene un beneficio tributario si lo utilizo para 3 fines. Si lo utilizo para alguno de los 3 fines. Para mejorar la pensión, para comprar vivienda o dejarlo 10 años. Si lo hago para alguno de esos 3 fines, me gano un beneficio tributario por estas pensiones voluntarias, ¿sí? Lo ideal es utilizarlo para mejorar la pensión cuando yo sea, digamos, cuando sea un viejito. Hay otra opción, y la otra opción es lo que se denomina aportes voluntarios en la cuenta obligatoria. Yo, por ejemplo, estoy haciendo eso en este momento, que es invierto o le digo a mi empleado, a mi cuenta obligatoria, métale X valor, X recursos mes a mes. Entonces, me lo meten ahí y eso es solo para pensión. Entonces, yo lo hago desde joven porque sé que ahorrando joven puedo tener una pensión, digamos, mucho más grande si ahorro más cuando estoy, digamos, en esta etapa de la vida. ¿Cuánto es el ahorro mínimo o cómo se calcula cuánto debe ahorrar la persona para obtener una pensión que sea, digamos, superior a un salario mínimo, por ejemplo? Eso depende de muchas variables, porque hay 2 formas para pensionarse en los fondos privados de pensiones. Una es por el ahorro, ¿sí? Y ese es el ahorro independientemente de la edad o las semanas que yo tenga cotizadas. Si yo consigo el ahorro para pensionarme al menos con un salario mínimo, me puedo pensionar a la edad que yo quiera. Pero no es lo mismo si yo me quiero pensionar a los 30 años o me quiero pensionar a los 98 años, ¿sí? Claramente, si yo me quiero pensionar a los 30 años, pues necesito un capital mucho más grande, porque voy a vivir en promedio, o al menos se espera que voy a vivir muchos más años. Si ya me quiero pensionar a los 98 años, de pronto no voy a vivir tantos años y voy a necesitar un poco menos de capital. Entonces, por eso esa pregunta depende de la edad de la persona, depende de los hijos, de la edad de los hijos, de la edad de la esposa o del esposo. Entonces, depende de esas variables. Ahora bien, si la persona a la edad de pensión, 57 mujeres y 62 hombres, no ha logrado el capital para financiarse un salario mínimo, también se puede pensionar en un fondo privado. Y esto se logra con 22 años de cotizaciones. Si la persona tuvo 22 años de cotizaciones, se pensiona en un fondo privado a la edad de pensión
gracias a la garantía de pensión mínima. El mismo sistema le pone la plata que le falta para que la persona se pensione. 22 años son 3 años menos que el régimen público, por ejemplo. Entonces son unas condiciones más favorables para que más gente acceda a pensión y reciba las pensiones, digamos, con base en su ahorro o con base en sus cotizaciones. ¿De dónde salen esos recursos de ese fondo solidario, digamos? De los mismos afiliados. Todos los afiliados mes a mes aportamos a este fondo, este se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y todos los afiliados estamos aportando a este fondo para que aquellos que no logran el capital, pero fueron juiciosos digamos, cotizando, puedan tener acceso a una pensión de salario mínimo. Entonces todos los mismos afiliados contribuimos a la solidaridad, eso es lo que le da el nombre al sistema, régimen de ahorro individual con solidaridad. Esa solidaridad es ese fondo de garantía de pensión mínima. Okay. Este sistema tiene menos de 30 años. ¿Cuántos afiliados tiene? ¿En qué rangos de edad están? ¿Y cuál es el porcentaje ya de pensionados dentro del régimen privado? Bueno, esa es una gran pregunta porque actualmente tiene 24 años el régimen de ahorro individual o los fondos de pensiones. 24 años es la mitad de la vida laboral de una persona. Una persona arranca más o menos a los 20 años, se pensiona o se jubila a los 60 años, esos son 40 años. Quiere decir que el régimen apenas tiene 24 años, está en la mitad de esa vida laboral. Por eso los afiliados son muy jóvenes. El 82% de los afiliados tiene menos de 45 años. ¿Sí? El 82% menos de 45 años. Esto es un sistema muy joven, ¿sí? Que por lo mismo tiene unos números de pensionados pues relativamente bajo. Tiene 137.000 pensionados. Ahora bien, esos pensionados están creciendo a una tasa importantísima. Los pensionados por vejez están creciendo al 33% anual. Y entre más vaya madurando el sistema, pues esas tasas van a ser más importantes y el número de pensionados va a crecer muchísimo más. Se estima que más o menos en el 2035 ya los pensionados sean mayores a los que tiene hoy en día, digamos, el sistema público. Entonces, por eso es tan importante. Y esto se logra gracias a las condiciones que decíamos antes, al ahorro o a las semanas para pensionarse. Y es importante que sigamos promoviendo el ahorro para que más gente pueda acceder a pensión. Nos llega la primera pregunta de nuestros seguidores. Fernanda Guzmán León pregunta: ¿cuál es la diferencia de los fondos de pensión privados y Colpensiones, o qué es mejor? Bueno, esa es una gran pregunta y la principal diferencia es la financiación de las pensiones o cómo se estructuran las pensiones. Y es, mientras un sistema como el público lo que está haciendo es que la plata que entra se utiliza inmediatamente para pagar a los pensionados. El sistema de ahorro, la plata que entra se utiliza es para aumentar el ahorro. Esto tiene unas implicaciones grandísimas, porque entonces los jóvenes que están en Colpensiones, ¿sí?, están pagando para las pensiones actuales, pero cuando ellos lleguen a la vejez no van a tener ahorro y van a esperar que los jóvenes de ese momento les paguen sus pensiones. ¿Qué va a pasar? En ese momento, en el 2050, por ejemplo, no va a haber jóvenes suficientes para pagarle la pensión. Entonces ese sistema empieza a tambalear un poco, ¿sí? Es como cualquier hogar, individuo o país. El hogar que no ahorra, pues no va a poder estar cubierto ante cualquier eventualidad. Si tú no ahorras y te quedas sin empleo y no tienes ahorros, pues quedas totalmente desamparado, ¿sí? Eso pasa también en pensiones. Un sistema que no ahorra es un sistema que no es sólido y que no va a tener cómo pagar las pensiones. Entonces esa es la principal diferencia. Ahora, ya para el caso individual, ¿cuál es mejor el uno del otro? Un estudio del Ministerio de Hacienda mostró que con los traslados de 2013, el 95% de la población que se pasó de un fondo privado a Colpensiones tomó una mala decisión. El 95% de la población, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se creó un mecanismo que se llama la doble asesoría. Más o menos lo que busca es que a la persona que le convenga mejor un sistema o el otro, digamos, se vaya a ese sistema. ¿A quienes le conviene el sistema privado? A la gran mayoría, ¿sí?, que no se va a pensionar porque no cotizaron lo suficiente, y aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son el 82% de la población colombiana. ¿Cuáles son las condiciones para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Las más óptimas. Es, faltándole 10 años a la edad de pensión, en ese momento, si tiene más de 850 semanas y gana más de 2 salarios mínimos, es probable que le convenga pasarse con pensiones. Solo en ese momento, faltándole 10 años.
Porque en Colombia el sistema público funciona mejor para los más formales y que tienen más altos ingresos, que eso es algo como que no tiene mucho sentido. El sistema público debería funcionar más para la gente más vulnerable. Acá ocurre todo lo contrario. Entonces, bajo esas reglas, a la gente que cotiza por altos ingresos y que tiene altas semanas cotizadas, puede convenirle el sistema público más que el privado. Pero uno lo que tiene que hacer es saber que su pensión depende de su ahorro, ahorrar mucho desde más joven. Por ejemplo, yo estoy con el aporte voluntario a las obligatorias para tener un ahorro grande y poderme pensionar tranquilo cuando llegue la vejez. Vivian Murcia dice dicen que los fondos de pensión privados socializan las pérdidas pero no las ganancias. ¿Esto es cierto? Eso es totalmente falso y eso es muy importante entenderlo. Los fondos de pensiones son las administradoras más bien. Las administradoras son, como su nombre lo indica, administradoras de unos recursos. No son dueñas de los recursos. Todos los rendimientos son propiedad de los afiliados. Históricamente se han generado 144 billones de pesos de rendimientos que en su totalidad han sido abonados a las cuentas de los afiliados de los fondos de pensiones. Ahora, la ley hace algo muy interesante. La ley le dice a la administradora, oiga, usted administradora tiene que invertir, ¿sí?, el 1% de lo que administre. Eso quiere decir que si administra 100 billones de pesos, tiene que 1 billón de pesos meterlo, invertirlo en los mismos activos donde está la plata de los afiliados. Entonces, si a los activos les va bien, de los afiliados les va bien, lo que yo invertí, pues también le va a ir bien. Si a los activos de los afiliados les va mal, a mis activos, como administradora, le va a ir mal. Eso quiere decir que cuando ganan las personas, también ganan las administradoras, y cuando pierden las administradoras, cuando pierden las personas, también pierden las administradoras. Eso se llama la alineación de incentivos que hay dentro de la norma para que todos estemos buscando los mejores intereses mutuos, tanto de los afiliados como de las administradoras. Pregunta Luis García Suárez, ¿cree que es necesaria una reforma pensional porque al Congreso no le interesa el tema y solo da pañitos de agua tibia? Sí creemos que es necesaria una reforma pensional. Hoy en día la cobertura, o sea, quienes realmente tienen un ingreso en la vejez, es muy bajo. Hoy el 35% de la población tiene un ingreso en la vejez. Esto es una cifra que por supuesto toca mejorar. Y ese debe ser el componente más importante para mejorar una reforma. Tiene que tener 3 pilares: aumentar cobertura, que es eso que decíamos, disminuir la inequidad. Hoy en día en el sistema público pasan 2 cosas muy inequitativas. A quien gana, por ejemplo, en los últimos 10 años 19 millones de pesos, que es por supuesto una población muy pequeña de colombianos, en promedio se les da subsidios por persona de 1.000 millones de pesos. De todos nuestros impuestos le estamos regalando 1.000 millones de pesos a quien cotiza por 19 millones de pesos, ¿sí? Pero además, a quien no se pensiona en ese régimen, no se le va a reconocer ningún tipo de interés real. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Una persona, por ejemplo, que no se pensiona en el sistema privado, puede recibir 32 millones de pesos. Esa misma persona, si estuviera en el régimen público, puede recibir 11 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos, ¿sí? 21 millones de pesos, es plata que el Estado le cogió a esa persona que no se pensionó para dárselo al de 19 millones de pesos. Eso es lo que está pasando hoy en el sistema público. Se le está cogiendo plata a los más pobres para darle a los más ricos. Eso es un gran problema de desigualdad. Cobertura, desigualdad, son temas que toca revisar y que toca, digamos, reformar. Por eso es necesaria una reforma. Además de crear un sistema que ahorre para que sea sostenible en el tiempo. Como decíamos ahora, un sistema que no ahorra es un sistema que se va a quebrar. El ahorro pensional de Grecia es casi que 0% del PIB, porque creen que está quebrado Grecia, en gran parte por las pensiones, porque nunca ahorraron cuando podían. Y ahora es una población vieja que no tiene los recursos suficientes para pagar sus pensiones. Y ahí nacen muchos problemas macroeconómicos que toca tener en cuenta. ¿Cómo es entonces la propuesta de reforma de Asofondos? Asofondos propone precisamente algo mucho más amplio a un sistema de pensiones, un sistema integral para la vejez. Y esto es muy importante porque la propuesta está enfocada en aumentar los subsidios, pero a quienes sí los necesitan, ¿sí? O sea, a la población más vulnerable, SISBEN 1 y 2 de Colombia Mayor, ampliar a todo ese universo
y darles por lo menos la línea de pobreza. Hoy esa población de Colombia mayor, que es la población más vulnerable, los viejitos más vulnerables de nuestra sociedad, están recibiendo 75.000 pesos. Eso no es ni siquiera la línea de indigencia. Lo que estamos proponiendo es que ellos reciban la línea de pobreza, 250.000 pesos, para así sacarlos de la pobreza, ¿sí? Estamos promoviendo una reforma a una cosa que se llama los beneficios económicos periódicos, un programa que se llama así, los BEPS, para que la gente que ahorró algo en el sistema, esa persona que ahorró 32 millones de pesos que hablábamos ahora, pueda convertirse esos 32 millones en un ingreso vitalicio para la vejez. Así estamos aumentando cobertura dramáticamente. Y lo que estamos proponiendo es precisamente que se eliminen los subsidios a las pensiones altas. Entonces lo que estamos acá es un uso más eficiente de los recursos, que no le demos 1.000 millones de pesos a la persona que gana 19 millones de pesos, sino le demos 250.000 pesos a la persona que más vulnerable, que sí necesita esos recursos realmente para vivir dignamente en la vejez. Estamos proponiendo como un cambio de focalización de subsidios. Y todo esto con un sistema contributivo que realmente ahorre para hacerlo sólido en el tiempo. El sistema contributivo o la gente formal pues no debería recibir subsidios del Estado. Esa población debería ser con ahorro para que el país tenga mayor tasa de ahorro, mayor crecimiento y el sistema pensional sea mucho más sólido para poder dar esos subsidios a quienes más lo necesitan. Esa es en grandes rasgos la propuesta de Asofondos. Luis Alfonso Agatón pregunta, en términos porcentuales, ¿cuál fue el rendimiento promedio de los fondos este año? Nosotros, la superintendencia no nos deja hablar de rendimientos porcentuales anuales porque el ahorro pensional se debe mirar en el largo plazo, ¿sí? De todas maneras, el año pasado, ¿sí?, fue el mejor año que hemos tenido, tanto en rendimientos como en rentabilidad, ¿sí? El año pasado tuvimos unos rendimientos por 28 billones de pesos, que son unos rendimientos altísimos, ¿sí? Todos abonados a las cuentas de los afiliados. Históricamente hemos tenido una rentabilidad del 14% efectivo anual, 8% real. Esa es una tasa buenísima de rendimientos aquí y en cualquier parte del mundo. Eso ha sido gracias a la gestión que han hecho las AFPs con los recursos pensionales de los afiliados para los afiliados. Uh-huh. Pregunta Vivian Murcia, cuando hay pérdidas con el dinero que aportamos, ¿quién lo asume? Yo me imagino que se refiere a lo que pasó hace 1 o 2 meses con la rentabilidad. Listo. El primer trimestre, el año pasado arrancó súper bien y terminó súper bien con rendimientos, los 28 billones que decíamos. El primer trimestre, eso siempre hay un efecto como de ajuste de los mercados. El primer trimestre en acciones internacional y local se vieron unas desvalorizaciones importantes, ¿sí?, que, valga la aclaración, miren, fueron 28 billones de pesos en todo el 2017 de rendimientos. Ese primer trimestre fueron más o menos 4.3 billones de desvalorizaciones y solo en abril se recuperaron esas desvalorizaciones. Fue 4.7 en el primer trimestre y solo en abril se recuperaron esas desvalorizaciones, que fue una subida, digamos un rebote normal de los mercados, que ya hoy en día todos pueden entrar a su cuenta de la AFP y revisar que ya sus rendimientos otra vez están en orden. ¿Qué pasa ahí? La superintendencia también nos obliga, o les obliga a las AFPs a tener una rentabilidad mínima para sus afiliados, ¿sí? Mes a mes, esa rentabilidad, la superintendencia le dice a las AFPs, ustedes tienen que cumplir al menos esta rentabilidad. Si está por debajo de esa rentabilidad, la AFP con su propio patrimonio tiene que poner la diferencia. Entonces, los ahorradores pueden estar tranquilos. Ahora es importante entender la composición de la cuenta individual. Lo que yo veo, yo tengo 15 millones de pesos en mi cuenta individual, ¿sí? Para alguien que está desde que arrancó el sistema, el 70% de ese valor corresponde a rendimientos. O sea, casi todo no son aportes, son los rendimientos que se le ha generado históricamente. Entonces, una caída de un mes o 2 meses, ¿sí?, es algo que ya se había generado rendimientos durante toda la vida y que se van a recomponer en los próximos meses. Es algo normal de mercado y digamos que es coyuntural, y en este momento precisamente pasó por las acciones internacionales de países desarrollados y las locales. Uh-huh. Jorge, hay muchos jóvenes que están en el fondo moderado porque por defecto se les asignó este fondo. ¿Qué es lo mejor para ellos y cómo sería ese traslado a otro fondo? Todos los jóvenes debemos estar en el portafolio de mayor riesgo. Como decía al inicio, pésimo nombre. Nadie quiere tener la plata en una cosa que se llama mayor riesgo, ¿sí? Hay otros nombres que se han utilizado en otros países. En Chile, por ejemplo, simplemente es el fondo A, ¿sí?,
o en otros el fondo agresivo. Acá se decidió llamar mayor riesgo. Terrible nombre, pero por ejemplo, desde el momento que se hicieron los multiportafolios, yo me pasé a mayor riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es realmente el tema de mayor riesgo, en teoría económica y financiera, mayor riesgo implica mayor retorno en el largo plazo. A uno que está joven le faltan todavía 30 años más, 35 años para pensionarse, ¿sí? Pues tiene una vida todavía muy larga que puede recibir esas volatilidades de corto plazo si en el largo plazo va a tener mucha más plata. Entonces, por dar un ejemplo, si alguien empezó en un fondo de pensiones, ¿sí? Y arrancó con 100 millones, con 1 millón de pesos y lo dejó ahí quieto y lo metió en un fondo de pensiones que tiene una volatilidad algo más grande que un CDT, por ejemplo, esa persona va a tener unos 32 millones de pesos a hoy, si arrancó en el 94. Si lo mete en un CDT, que listo, no cae, pero va creciendo a poquitos, tendría 5 millones de pesos. Perdón, tendría 7 millones de pesos. Sí, 7 millones de pesos. Ahí, en ese caso, pues, ¿qué prefiero? Yo prefiero los 32 millones a los 7 millones de pesos. Entonces es importante como saber que todos los jóvenes deberíamos estar en mayor riesgo porque tiene un mejor retorno a futuro y así un mayor ahorro, una mejor pensión. Nos preguntan qué opinan de la afirmación de Marcela Rendón, que dice que los fondos de pensiones privados son el mayor robo para los colombianos. Son los culpables de que no haya cobertura y que cada día el sistema sea más inequitativo. Si todos cotizáramos en el fondo público, el país podría garantizar la pensión para todos. Mira, esa es una gran pregunta porque hace poquito hicimos un ejercicio que está publicado como un documento académico en los Andes, en la Universidad de los Andes. Y el ejercicio fue, listo, para evitar esas confusiones. Digamos que los fondos de pensiones no existen. Y arranquemos. Los fondos de pensiones no existen. ¿Cuáles serían las condiciones que debería tener el país para otorgar pensiones bajo el sistema público? ¿Sí? Y nos dio unos datos muy interesantes. Al 2050, la población debería estar cotizando el 100% de su salario para poder mantener el sistema en equilibrio. ¿Tú estás dispuesta a pagar el 100% de tu salario para que los adultos mayores hoy tengan pensión? No. ¿De qué vives? Pues sí, yo tengo que pagar arriendo, yo tengo que pagar, no sé, mercado, yo tengo que pagar lo que sea, medicinas, lo que sea, pero pues no puedo destinar el 100% de mi salario para mantener ese sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces, esa es precisamente la respuesta. Precisamente porque no van a haber suficientes jóvenes a futuro para pagar las pensiones de los adultos mayores, pues tocaría hacer algo muy, muy fuerte, como cotizar el 100% del salario para evitar quedar en quiebra, como lo que hablábamos ahora de Grecia. Ahora, es importante y reiteramos, cuando hablamos de los fondos de pensiones, estamos hablando de la plata de los afiliados. Y acá nos gusta explicar esto con una analogía, ¿sí? Mucha gente piensa que la plata es de las administradoras. Entonces yo les digo, oiga, si ustedes tienen un apartamento en un edificio, ¿quiénes son los dueños del edificio? Son los dueños de cada uno de los apartamentos, ¿sí? Si son 3 apartamentos nada más, pues esas 3 personas son los dueños del edificio, ¿sí? ¿La administradora quién es? Pues la señora que contratamos para que vaya a administre la propiedad y me la tenga con la fachada bonita, limpia, con los jardines y la seguridad social de los vigilantes, ¿sí? Pero ella no es la dueña del edificio. Entonces mucha gente cuando dice, no, es que las AFP son un robo o algo así, están pensando que es que la administradora es la dueña del edificio. En ningún caso. Es más, si a usted no le gusta la administradora, a mí me pasó hace poquito eso en la casa. Fuimos y le dijimos a la administradora en el edificio, como, oiga, ¿tiene revisoría fiscal o algo? ¿Quién le revisa sus cuentas? Y nos salió con el cuento de, a mí solo me revisa Dios. Pues uno puede ser muy creyente en lo que quiera, pero no, pues yo necesito algo mucho más certero. Y le dijimos, muchas gracias, pues vamos a buscar otra administradora. Y ella nos arrancó con el edificio en la mano. Ay, listo, yo me voy con el edificio. No, ella se fue y cambiamos de administradora. Así es lo mismo en los fondos de pensiones. Hay unas administradoras que son, digamos, Colfondos o el Mutual Protección y Porvenir. Si a usted no le gusta la administradora porque le están administrando mal los recursos o porque no le dan información suficiente, usted puede cambiar de administradora. Y ella no se le va con su plata. Su plata ahora la va a administrar otra administradora. Y es importante tener eso en cuenta porque ahí nacen muchos mitos como el que estamos viendo que tú leías ahora.
Milena pregunta, ¿es cierto que los fondos privados benefician más a quienes ganan más de 4 salarios mínimos? No, curiosamente, Colombia tiene uno de los sistemas más desiguales del mundo y es por lo siguiente, el sistema, y lo hablábamos al inicio de este programa, y es, curiosamente en Colombia, el sistema público es el que funciona el de más altos ingresos y el sistema privado infinitamente funciona mejor para la gente, digamos, de más bajos ingresos. O pues la gente que gana menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? Menos de 2 salarios mínimos y, bueno, digamos a la inversa. El sistema público funciona muy bien para quienes ganan más de 2 salarios mínimos y cotizan muchos años. ¿Quiénes son ellos? Pues los más formales y los de más altos ingresos. El sistema público funciona mejor para los ricos y el sistema privado para los no tan ricos. Esto no tiene ningún sentido para nadie, ¿sí? El sistema público debería ser enfocado para los más vulnerables. Y es lo que estamos proponiendo nosotros, que el Estado se focalice en Colombia Mayor y en beneficios económicos periódicos que son los más vulnerables, ¿sí? No darle subsidios de 1.000 millones de pesos a quien gana 19 millones de pesos. Entonces, eso no es cierto y acá lo que tenemos que hacer es una reforma muy grande para ver cómo focalizamos realmente los subsidios a quienes los necesitan y no a los más ricos, que es lo que está pasando en el sistema público de pensiones. Nos pregunta ahora Cristian Camilo Sanín, con la guerra comercial de Estados Unidos y China, los fondos no han quedado expuestos a choques internacionales. ¿Quién garantiza que esto no afecte los fondos de pensiones? Esa guerra comercial que ha empezado Trump con China tiene muchos riesgos, evidentemente tiene muchos riesgos. Y ahí empieza parte de la gestión eficiente de los recursos, ¿sí? Eso tiene riesgos cambiarios, entonces ahí también empieza a jugar temas, digamos, tan importantes como coberturas cambiarias que tienen los fondos de pensiones para que la tasa de cambio no le afecte mucho el valor de los portafolios. También las inversiones que se tienen en acciones internacionales, pues también se tienen que empezar a revisar y son las AFPs, con su conocimiento y con su experiencia en manejo de portafolios, quienes van a empezar a decidir, bueno, esta guerra, ¿cuántos impactos tiene? ¿De qué periodo es el impacto? Porque es un impacto de un mes, pues no vale la pena, si yo estoy pensando en el largo plazo, hacer una sobrereacción en el mercado, ¿sí? Entonces depende de todas esas variables, ya deciden cómo diversifican y cómo componen el portafolio que tienen administrado para los afiliados. Luz Rocío Méndez Ochoa pregunta, para una persona que gana el salario mínimo, ¿cuál es la mejor opción? ¿Afiliarse a un fondo privado o a Colpensiones? Sin ninguna duda, un fondo privado funciona muchísimo mejor a esa persona y les voy a explicar por qué. Esa persona va a recibir exactamente la misma pensión en el público como en el privado, pero en el privado le piden 3 años menos. Ya es una pregunta lógica. Le van a dar la misma pensión con 3 años menos en el privado. ¿Cuál prefiere? Yo preferiría de lejos pues el que me va a dar una pensión cotizando 22 años y no 25, ¿sí? Y eso es algo clarísimo en este sistema. Les funciona muchísimo mejor el sistema privado de pensiones. Pregunta ahora Fernanda Guzmán León, ¿un fondo de pensiones es como una cooperativa de ahorro para la vejez? Digamos que la palabra cooperativa puede no entrar tanto en este escenario. Es más como un mecanismo de inversión y ahorro para la vejez, pero no entra en el cooperativa. El cooperativa todos... eso tiene unas implicaciones distintas. Tiene otras reglas, tiene otra supervisión, tiene otros mecanismos de inversión que por eso no entra en cooperativa. De pronto lo que está pensando digamos, la persona que nos está viendo es que todos somos dueños de los fondos, entonces es como si todos fuéramos ahí dueños, que en eso tiene algo de razón, pero tiene otras condiciones. Es simplemente ahorro mío, individual, y yo decido quién lo administra y esa administración la que me genera mayores ingresos a mí por medio de los rendimientos que generen esas inversiones. ¿Para qué? Para que entre más ahorro, mayor pensión yo tenga. Pregunta ahora Carlos Pérez, los empleados públicos que tienen un régimen especial de pensiones y deciden renunciar a este tipo de régimen, ¿cómo podrían beneficiarse de los fondos de régimen privado? Bueno, actualmente ya no existe, solo existe un régimen o dos todavía vigentes especiales, que es militares y magisterio, maestros. El magisterio ya está entrando ya entró a partir del 2005 en marchitamiento, entonces solo quedan militares, ¿sí? Los otros regímenes especiales ya a partir del 93 o desde el 2005, dependiendo de la ley, porque habían regímenes especiales, se han venido marchitando. Entonces ya los nuevos empleados
tienen que escoger un fondo privado o la administradora pública para generar sus aportes, ¿sí? Entonces simplemente va a entrar con las reglas de juego que tenemos todos los colombianos, que es lo más justo, ¿sí? Excepto para los militares, que uno entiende porque tienen que tener un régimen especial, tienen unas condiciones distintísimas de trabajo, entonces ellos sí deberían tener un régimen especial, pero los demás pues deberíamos estar en las mismas condiciones y simplemente toda persona que quiera más pensión pues tiene que generar más ahorro y entre más joven mejor. Uh-huh. Alexandra Mora tiene 2 preguntas. La primera es, ¿por qué los fondos de pensiones no pagan pensión vitalicia? Y ¿qué porcentaje y con qué frecuencia cobran por la administración de los recursos de cada usuario? Están muy buenas las preguntas porque todos son mitos que están y que nosotros nos encantaría desmitificar en muchos escenarios. Las pensiones son vitalicias en los 2 regímenes. Vitalicias y para mis beneficiarios. En los 2 regímenes. Y eso es muy importante, porque mucha gente cree que acá porque es ahorro individual, si se acaba la plata pues ya no me pagan más. No, las reglas están hechas para que las pensiones sean vitalicias en los 2 regímenes, ¿sí? Y si yo tengo pensión y mi esposa está viva, yo fallezco, mi esposa queda también con la pensión exactamente igual. Entonces eso es importante aclararlo. El tema de comisiones, nosotros por cada aporte se cobra una comisión, ¿sí? Que están más o menos el 1.1% de los salarios. Esto se compara, por ejemplo, con Colpensiones que cobra el 3%, ¿sí? Mientras las AFPs cobran 1.1% de comisión, Colpensiones está cobrando el 3%. Entonces es una comisión, digamos, baja comparada con Colpensiones, pero además muy baja comparada con la región, ¿sí? La forma correcta de ver las comisiones es no tanto sobre el aporte, sino cuánto tengo administrado y la comisión sobre eso, cuánto es, ¿sí? Y la comisión en Colombia sobre eso es más o menos 0.6%. Esa es una comisión muy, muy baja, que además incluso hace poquito salió en Perú una comisión de expertos diciendo la comisión en Perú debería ser 0.6%. Y nosotros ya la tenemos. Y esa fue una comisión de expertos diciendo a ese nivel debería llegar la comisión en Perú. Entonces es una comisión realmente ya muy baja, que simplemente con esa comisión uno la paga a la entrada y la AFP sigue administrando los recursos y generando rendimiento año a año a la persona, así no haga más cotizaciones. Es una comisión muy importante porque es que yo me metí, alguien que de pronto no volvió a cotizar, se le sigue generando rendimientos para su cuenta individual. Uh-huh. Hagamos el cálculo de pronto en pesos con una persona que gane, no sé, un mínimo. ¿Cuánto sea la comisión? Depende, porque como es el aporte, pero si la persona, por ejemplo, digamos que hace solo el aporte obligatorio. Le va a pasar, porque me acuerdo de la cifra de cuánto tendría una persona de 2 salarios mínimos desde el 94. Esa persona tiene más o menos 100 millones de pesos, ¿sí? Esa persona de 100 millones de pesos puede, pues pagando una comisión de 0.6, es ¿cuánto? No, Juan Carlos, más o menos el 0.6 de 100 es pues 600 mil pesos, ¿sí? Entonces esa es la comisión que paga porque le están administrando 100 millones de pesos donde el 70%, o sea 70 millones son rendimientos. O sea, le han generado 70 millones de rendimientos y la persona paga 600 mil pesos, uh-huh. ¿Sí? Entonces depende de muchos factores, de cuánto está, si es más vieja, si es más nueva, pero digamos en ese caso promedio, y esa persona apenas tiene 42 años, todavía le falta mucho más para generar rendimientos. Uh-huh. Nos pregunta ahora Luis García, ¿qué políticas de salvamento hay para los fondos de pensiones en riesgo de quiebra? Eso es muy importante. Los fondos de pensiones, bueno, hay 2 mitos primero, pero los fondos de pensiones primero tienen garantía estatal. Los fondos de pensiones son entidades independientes, tienen no solo la regulación del Estado, sino tienen garantía estatal. Tanto el ahorro de las personas como las pensiones tienen garantía estatal, y eso es muy importante. Y lo segundo es que los fondos como tal no se quiebran, y eso es algo muy importante. En la analogía que veíamos, por ejemplo, del edificio, ¿sí? La administradora puede decir, oiga, usted me está pagando muy poquito, yo me voy de este negocio, ¿sí? La administradora se puede o quebrar o ir del negocio. Pues acá ustedes se acuerdan que había otras AFPs. Acá no están solo las actuales, sino había otras que serán, por ejemplo, Horizonte o ING, ¿sí? Y se fueron porque simplemente dijeron, el negocio no me está cuadrando, en Latinoamérica me voy a ir, y se fueron. Y los fondos como tal, los recursos de los afiliados, pues pasaron a empezaron a administrarse por otras personas, ¿sí? ¿Qué hace? O sea, ¿por qué digo que los fondos no se quiebran? Porque los fondos están invertidos en diferentes activos. Los fondos están invertidos en Colombia, pero también en Estados Unidos,
pero también en Reino Unido, pero también en Japón, ¿sí? También en Suecia, también en Chile. Están invertidos en acciones, pero en deuda pública, pero también en deuda corporativa. Para que todo eso se quiebre, pues tendría que literalmente ni siquiera solo quebrarse Colombia, porque si se quebra Colombia, todo lo que está afuera seguiría invertido, ¿sí? Entonces tendría que literalmente acabarse el mundo para que los fondos, como los recursos de la gente, se quiebren. Pueden tener desvalorizaciones, pueden tener valorizaciones, pero que se quiebren no, digamos, no es una opción tan fácil. E igual tienen la garantía estatal. Uh-huh. Nos pregunta ahora Rey Soto, ¿por qué no disminuir los aportes de salud del 12% al 4% solo de pensionados de estratos 1, 2 y 3? Hay una razón fiscal muy importante. Hoy en día, y digamos, esto es más un tema para el Ministerio de Hacienda y para el gobierno, que fue el que hizo la objeción. Yo creo, y es una opinión de nosotros, hoy en día se está gastando 50 billones de pesos en los pensionados actuales, ¿sí? 50 de los cuales 41 salen del presupuesto general de la nación, para atender solamente a 2 millones de pensionados. Esto me da una cobertura de 23%, más o menos. Entonces imagínense todos los viejitos de Colombia, y solo el 23% tiene pensión. Al resto no le estamos dando nada, ¿sí? Y esa política, por ejemplo, está beneficiando a esta población. Entonces le estoy dando, es como si le estuviera dando más plata a esta población, a este 23% de adultos mayores, cuando esa plata me puede servir infinitamente para todos los más vulnerables, que no alcanzaron a pensionarse. Para darles una cifra, con 1 billón de pesos, eso que estaba, si no me falla la memoria, como entre 3 y 4 billones de pesos esa política. Con 1 billón de pesos yo podría sacar de la pobreza de forma vitalicia a 300.000 viejitos más vulnerables. Entonces, cuando uno mira todas esas cifras, sabemos que nos estamos gastando mucho en pensiones, pero que no estamos aumentando cobertura a los más vulnerables, pues uno cree que el uso de los recursos debería ser más para los más pobres y no para aquellos que sí lograron las condiciones de pensión, que es apenas el 23% del adulto mayor. En otras palabras, el 1, 2 y 3 de estrato 1, 2 y 3 o CISBEN 1, 2 y 3 no son el 23% que se logró pensionar. Son todos aquellos, el casi 80%, el 77% que no logró pensionarse. Y a ellos es lo que debería dar esos recursos, y no pues darle más recursos a la población que ya logró las condiciones de pensión. Uh-huh. Nos pregunta Cristian Camilo Sanín, ¿cuál es la tasa de acceso al Fondo de Garantías de Pensión Mínima? ¿Cuántas solicitudes se aceptan y cuántas se rechazan? El Fondo de Garantía de Pensión Mínima empezó a operar desde el 2003, ¿sí? O sea que tiene muchos menos años, que pues tiene 10 años menos que el sistema de pensiones. Actualmente tiene pensionados más de 20.000 adultos mayores, ¿sí? 20.000 es el 50% de los pensionados por vejez del régimen de ahorro individual. Esto es una cifra muy importante. Y en todas las estimaciones se da que ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima va a pensionar a más de 1.500.000 personas. O sea, ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima es un fondo muy importante que ya pensionaba a mucha gente pues, para la juventud del sistema, y que está pensionando a unas tasas altísimas el crecimiento anual de ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Uh-huh. Tenemos la última pregunta, es de Humberto Pupiales. Él pregunta, ¿cumplida la edad, se puede seguir aportando para aumentar la pensión? Sí, es más, si uno cumple la edad y sigue cotizando, tiene varias ventajas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si me quiero pensionar a los 62 años al caso extremo de los 98 años, ¿sí? Si yo me voy a pensionar a los 98 años, es por solo hacer un caso muy, muy extremo, pues con lo que tenga ahorrado va a tener una pensión altísima, porque probablemente, digamos, matemáticamente voy a quedar me quedan muy pocos años de vida, ¿sí? Entonces tiene un efecto, que es un efecto como, no complicar mucho la cosa, pero es un efecto actuarial, ¿sí? Si yo me quiero pensionar a los 70 años, pues mi pensión va a ser mucho más alta, pero va a ser mucho más alta por varios elementos. Uno, porque digamos la expectativa o el tiempo que voy a disfrutar la pensión es un poco menor, pero además porque mi capital generó ingresos, rendimientos, entonces mi capital creció más, yo voy a vivir en expectativa un poco menos y mi pensión puede ser muchísimo más alta. Entonces, por ejemplo, yo tengo clarísimo que yo a los 62 años, y si aumentan la edad de pensión a futuro o alguna cosa así, yo no me voy a pensionar a esa edad, yo voy a esperar, pues si todo sale bien y tengo trabajo en esa época, yo voy a esperar para tener una pensión muchísimo más alta, porque además yo me voy a pensionar por el régimen de ahorro individual con total seguridad. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero al Tablero. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros seguidores. Recuerden que esta transmisión queda también en Spreaker y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Angélica, por la invitación, y cualquier duda pues la solucionaremos en la página de Asofondos.